Tú nos amas, eres muy bueno con nosotros, Señor. Tú estás aquí con nosotros. Háblanos, Señor, tócanos, ministranos, habla nuestra vida, nuestro corazón. Que este mensaje, Señor, toque nuestra vida y nuestro ser. Señor, confiamos en tu palabra. Confiamos, Señor, en tu bendita providencia, en que tú estás con nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede ocupar su lugar en esta tarde. Bien, estamos en esta serie llamada Apocalipsis. ¿Cuántos vinieron la semana pasada? ¿Cuántos fueron bendecidos? Y si abrimos la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, vamos a abrir la Biblia, no lo vamos a ver todo el capítulo, solamente vamos a ver los últimos versos, capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Abre tu Biblia o prende tu Biblia. Y vamos a ver en el capítulo 1, en el verso 9, dice que Juan está esperando el llamado del Señor. Y era el día del Señor, o sea, Juan estaba orando y era el día del Señor cuando viene el Espíritu de Dios y le da una visión a Juan. Y el Señor le dice a Juan, escribe todo lo que ves en un libro y déjalo abierto, no lo selles, déjalo abierto. Y eso es lo que significa Apocalipsis. Y vimos la semana pasada que Apocalipsis no es un libro de terror, Apocalipsis no es un libro de misterio, Apocalipsis no es un libro de secretos que tenemos que descifrar, no. Es todo lo contrario. Apocalipsis significa revelación. Y Dios ha dejado el libro de Apocalipsis y nos ha revelado promesas para nosotros. Así que Juan está viendo allí, está recibiendo la visión del Señor y dice que él mira 7 candelabros, mira 7 estrellas. Y mira estos 7 candelabros y en medio de esos candelabros es el Señor paseándose en medio de esto. Y luego el Señor le dice, capítulo 1, verso 20, dice, escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Ese es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles, es decir, son los pastores de las 7 iglesias. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Así que lo que vamos a ver en las próximas semanas, una carta. No son 7 cartas, no son 7 escritos, es una sola carta. Y en esa sola carta que vamos a leer en las próximas semanas, nos vamos a ir despacio. Fíjese que normalmente la mayoría de los predicadores o de los que enseñan el libro de Apocalipsis, en un solo mensaje dan la carta a las 7 iglesias. Pero cuando yo estaba leyendo la escritura, yo decía, Señor, cada iglesia tiene cosas tan profundas, tanto que escudriñar, que verlas así de rápido, una por una, siento que omitiría muchas cosas, Señor. Y entonces venía ese pensamiento a mi mente, pues mírala una por una, una iglesia por una. Y venía este pensamiento, ¿tienes prisa? ¿Tienes prisa? Yo le pregunto a usted, ¿tiene prisa, hermanos? ¿Hay prisa? No hay prisa, ¿verdad? Tenemos todo el tiempo del mundo. Entonces yo dije, es cierto, Señor, no hay prisa. Veré iglesia por iglesia. Y hoy vamos a ver, es una sola carta, pero hoy vamos a ver la primera parte de esta carta, que es el primer escrito a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso. Así que vamos al capítulo 2. Vamos al capítulo 2, por favor. Capítulo 2 de Apocalipsis, así que prende tu Biblia o abre tu Biblia, capítulo 2 de Efesios, de Apocalipsis, perdón. Capítulo 2 de Apocalipsis, ¿lo tienes? ¿Sí? ¿Están ahí? ¿Me siguen con la lectura? Muy bien. Fíjese, capítulo 2. Escribe esta carta al ángel, es decir, escribe esta carta al pastor de la iglesia de Éfeso.
Fíjese que Éfeso, hermano, Éfeso Éfeso era una ciudad, Éfeso tiene una arquitectura actualmente, está al sur de Turquía actualmente, y quedó el templo a la diosa Artemisa. Es una de las 7 maravillas del mundo actualmente. En ese tiempo, esto era un templo muy grande, donde en ese templo lo que se hacía era un culto a la brujería y a la inmoralidad. Eso era lo que hacía. Es decir, la manera de adorar o lo que se hacía en ese templo era la hechicería. Y el culto, ellos adoraban, ellos espiritualizaban la inmoralidad sexual. Así que los sacerdotes los sacerdotes no eran hombres, eran mujeres. Y la diosa era Artemisa. Entonces todos en Éfeso adoraban a esta mujer, a esta diosa Artemisa, que era la diosa de la fertilidad. Así que era común entrar, que las personas entraban, haga de cuenta, como una cantina espiritual o un burdel espiritual. Eso era, así de fuerte estaba. Ya se imaginará la opresión espiritual que había en ese momento, en esa época. Eso era el templo a la diosa Artemisa que se encontraba en Éfeso. Ahora, el apóstol Pablo, en uno de sus viajes misioneros, llega a Éfeso y evangeliza a unas personas que están ahí. Evangeliza a unas personas que están ahí y ellos aceptan a Cristo y se convierten en líderes de la iglesia. Entonces Pablo funda una de las iglesias allí en Éfeso. Y Dios empezó a despertar, Dios empezó a salvar a las personas, Dios empezó a restaurar a las personas, Dios empezó a salvar la ciudad, Dios empezó a hacer milagros en la ciudad, empezó a haber una restauración espiritual por la predicación de Pablo. Incluso uno de los líderes ahí que se levantó por ese evangelismo, se levantó Apolos, y Apolos fue un gran evangelista, tan tremendo de Dios era Apolos. Usted lo encuentra en el libro de Hechos. Era un hombre tan de Dios que cuando Apolos evangelizaba, llevaba a las personas a los pies de Jesucristo. Así que eso era lo que estaba sucediendo ahí. Así que ahí había una iglesia llamada Éfeso. El asunto está en que la iglesia de Éfeso tenía unas características bien peculiares, y es lo que vamos a ver ahorita. Mire, seguimos en el capítulo 2, verso 1. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Recuerde que ese es el mensaje del Señor, del que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, es decir, el que tiene las 7 iglesias en su mano derecha. Es decir, tú y yo como iglesia estamos en la mano derecha de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¡Wow! Este es el mensaje del que tiene las estrellas en su mano derecha, el que camina en medio de los candelabros de oro. Es decir, el que camina en medio de su pueblo, el que camina en medio de su iglesia, el que camina en medio del pueblo de Dios. Verso 2. Y Dios, el Señor, le habla a la iglesia de Éfeso. Y mire lo que le dice a esta iglesia. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo. He visto tu paciencia con perseverancia. He visto que no toleras mire lo que dice el Señor, que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Mire lo que el Señor le está diciendo. Mire, el Señor está
está resaltando las cualidades de la iglesia. Dice, iglesia de Éfeso, sé que eres servicial. Esta iglesia era una iglesia servicial. Era una iglesia a la que no le tenían que decir, hermano, ¿me ayudas a hacer el aseo? No, era una iglesia que decía, yo. Se peleaban por hacer el aseo. Era una iglesia a la que no le tenían que rogar, hermano, ¿quién quiere ser líder de damas? ¿Quién quiere ser líder de varones? No le tenías que rogar. Era una iglesia que decía, yo quiero servir a mis hermanas, yo quiero servir a los jóvenes, yo quiero servir en la iglesia, yo quiero servir en este ministerio, yo quiero servir, yo quiero cooperar, yo quiero trabajar. Era una iglesia que le encantaba servir. Esa era la iglesia de Éfeso. Era una iglesia, la iglesia de Éfeso era una iglesia que bien trabajadora para la obra de Dios. Era una iglesia que le dedicaba tiempo a las cosas de Dios. Era una iglesia que allí estaba sirviendo a Dios. Era una iglesia que cuando se trataba de las cosas de Dios decía, yo voy a servir a Dios, ya apúntame a mí, yo voy a ir a las misiones, yo voy a ir ahí a Mesa Rica a servir, yo voy a ir a aquel lugar a ser misionero, yo voy a ir a aquel lugar a ayudarle a la persona. Que cuando había alguien necesitado en la iglesia, cuando se necesitaba en la casa de una viuda, de una ancianita que se le ayudara a limpiar su casa, algo, la iglesia de Éfeso era yo, y lo hacían con tanto gusto y lo hacían con tanto amor porque amaban a Dios. Esa era la iglesia de Éfeso. Era una iglesia que sabía sufrir por la obra de Dios, porque ¿sabe qué estaba pasando? Que cuando la gente en Éfeso estaba viniendo a Jesús, el templo de la diosa Artemisa estaba perdiendo adeptos. Y entonces la gente empezó a perseguir a la iglesia y los empezó a maltratar y los empezó a perseguir porque estaban siguiendo a Jesucristo, porque estaban predicando el evangelio, y la iglesia estaba creciendo y el templo de la diosa Artemisa estaba perdiendo adeptos. Y entonces empezaron a hostigar a los cristianos, empezaron a perseguir a los cristianos, a maltratarlos, decir que eras cristiano era causa de desprecio, era causa de no es cristiano, de tratarlo mal. Es decir, había personas que no les daban trabajo por ser cristianos, que no los trataban bien en su trabajo por ser cristianos. Eran personas que la tenían que pensar bien, decir que son cristianos, porque si decían que eran cristianos, les privaban para darles un buen trabajo o un buen sueldo. Así que no podían ir a rentar una casa o algo, porque si sabían que eran cristianos, no le daban el lugar porque eran cristianos. Pero aún así, aún en medio de que el mundo los estaba persiguiendo, aún así que el mundo se les oponía, aún así de que el mundo los atacaba, era una iglesia que permanecía fiel al Señor. Era una iglesia que sabía amar a Dios, era una iglesia que sabía servir a Dios, era una iglesia que amaba la obra de Dios y que adoraba a Dios aún en medio de su persecución. Y eso era la iglesia de Éfeso, y era lo que el Señor les estaba halagando. Así que esa iglesia era una iglesia que no soportaba el pecado. Era una iglesia que en cuanto miraba que alguien de la iglesia estaba en pecado, iban y lo agarraban y lo disciplinaban y lo restauraban y decían, te tienes que aplacar, lo exhortaban para que no anduviera en pecado. Y era una iglesia que muy santa, era una iglesia que no toleraba el pecado, no toleraba a la gente que hacía maldad y que quería estar jugando como las dos partes, en la iglesia y en el mundo, en la iglesia y en el mundo. No, la iglesia de Éfeso eran los que lo agarraban y decían, no, aquí usted se va a comportar, aquí usted es un cristiano, o compórtese como cristiano o váyase. Así de tajante era esta iglesia. Era una iglesia que no toleraba el pecado, y es más, era una iglesia que sabía discernir a los falsos profetas. Sí, ellos sabían distinguir cuando una profecía era de Dios y cuando no. Esta iglesia de Éfeso sabía distinguir cuando alguien iba y se decía hacer algo, se decía ser muy espiritual. Lo observaban, analizaban, y ellos tenían tanta unción de Dios que ellos decían, este no es de Dios, cállenlo porque ese no es de Dios. Y silencio, cállese, usted no es de Dios. Y lo guardaban en silencio. Y aquello que sí era de Dios decían, adelante. Sabían distinguir quién era un verdadero profeta, quién era un verdadero siervo de Dios. Así de tremendo era la iglesia, y era lo que el Señor les está diciendo. Les está diciendo, yo sé quién eres, yo sé que eres servicial,
Yo sé que eres trabajador en la obra de Dios. Yo sé que sabes sufrir pacientemente. Sé que no soportas a las personas malas. Sé que sabes distinguir quién es un apóstol, quién no. Sé que sabes discernir quién es un verdadero y quién no es un verdadero profeta. Esa era la iglesia. Pero mire el siguiente verso. ¿Me sigue ahí? Verso 4. Pero, bueno, cuando usted mire un pero en la Biblia, agárrese, porque algo viene ahí. Pero, dice la reina verdadera, ¿verdad? La reina verdadera dice, pero una cosa tengo contra ti. La Nueva Traducción Viviente dice, pero tengo una queja en tu contra. Has dejado tu primer amor. La Nueva Traducción Viviente dice, pero tengo una queja contra ti. ¿No me amas a mí? ¿Ni se aman entre ustedes? ¿Cómo? Al principio. Ese es el primer amor. Mira qué tremendo esto. Porque era una iglesia que sí tenía unción. Sí, era una iglesia que era muy servicial, que servía y todo, pero no había amor. Era una iglesia que trabajaba, sí, construía, hacía cabinas, construía edificios, sí, levantaba obras, levantaba templos, sí, evangelizaba, abrían casas nuevas para expandir el evangelio, pero no había amor. Era una iglesia que sí, es cierto. Era una iglesia que sabía distinguir quién era un verdadero profeta y quién no, donde sí había palabra de Dios y quién no, pero no había amor. Era una iglesia que sí sabía quién era un verdadero apóstol y quién no, pero no tenía amor. ¿Y a qué? ¿Cuál es el primer amor al cual se refiere el Señor Jesús? Bueno, ahí en Primera de Juan 2:7 dice, queridos amigos, es el mismo Juan que está escribiendo Apocalipsis, es el mismo Juan que está escribiendo esta carta, Primera de Juan 2:7. Queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo es: ámense unos a otros. Es el mismo que oyeron antes. Verso 9. Si alguien afirma, vivo en la luz, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz y no hace que otros tropiecen. Es decir, no hace que otros estén enojados consigo, no provoca o no permite que otros estén enemistados. Verso 11. Pero el que odia a su hermano todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir, pues la oscuridad lo ha cegado. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Sí, era una iglesia con mucha unción. Sí, era una iglesia con mucha autoridad. Pero era una iglesia que ya de tanto trabajar, de tanto servir, de tanto estar involucrado, de tanto estar laborando, de tanto estar haciendo, de estar una iglesia tan activa que se olvidó de lo más importante: su amor a Dios, su devoción a Dios, su entrega al Señor, su devoción al Señor en la búsqueda de su presencia, en la búsqueda de su amor. Y como consecuencia, ya no había amor los unos con los otros. Ya era de enojarse por cualquier cosa. Ya era de estar en enemistad. Ya era de que, ese hermano va a la iglesia, pero no me cae tan bien, pero pues ahí va a la misma iglesia. Era de que, viene el hermanito, le voy a sacar la vuelta para no saludarlo. No había amor entre ellos. Y el Señor le dice: una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Es decir, has dejado de amarme y como consecuencia has dejado de amar a tus hermanos. Ahora,
Esto, en el mundo en el que hoy estamos viviendo, pareciera ser de que, ay, pastor, ¿quién no está enojado con alguien? Pastor, no a todos nos caen bien todos. Pastor, ¿quién en la iglesia no tiene enemistades, pastor? Eso pasa en todos, hasta en las mejores familias pasa, pastor. Pero ¿sabe algo? Hemos llamado, como dice la escritura, le hemos llamado a lo malo bueno. Y el Señor dijo, ay de aquel que a lo malo le llama bueno. Y no porque sea la práctica común, aún en el cuerpo de Cristo, significa que está bien. ¿Sabe por qué? Mire, vamos a leer el siguiente verso, lo que dice el Señor. Verso siguiente, verso 5. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las 7 iglesias. ¿Alguien está captando lo que acabamos de leer? Oiga, hermano, miren lo que el Señor está diciendo. Que el Señor toma tan en serio la armonía dentro de la iglesia. El Señor Jesús se toma tan en serio el amor de los unos a los otros. El Señor se toma tan en serio en que tengamos armonía los unos a los otros, que el Señor dice, si no te arrepientes, voy a agarrar el candelabro y lo quitaré. Lo voy a quitar de la mesa y ya no vas a brillar. Ya no te quiero en mi mesa de candelabros. Qué tremendo esto, hermano. Qué fuerte se me hace esto. Que llegar a pensar en que yo llegue delante de la presencia del Señor y que yo vaya seguro de que yo ya voy a tener la entrada y que el Señor me diga, no puedes entrar, Iván. Señor, ¿pero por qué? Si yo prediqué, yo enseñé, yo profeticé, Señor, yo distinguí incluso a los falsos profetas, a los falsos. Señor, te serví muchos años. Sí, pero dejaste de tener comunión conmigo, dejaste de amarme como me amaste al principio cuando me conociste, y es más, y dejaste de amar a mi iglesia, dejaste de amar a mi pueblo, dejaste de amar a aquellos que puse a tu lado. Preferías tu egoísmo, preferías tu carnalidad, preferías tu bienestar, preferías tu orgullo, preferías tu egoísmo, decir, ay, es que él no me trata como yo quisiera que me tratara. Preferiste eso que amarlo, y por eso tú no tienes ni parte ni suerte en mi entrada. No tienes ni parte ni suerte en mi reino. Eso es quitar el candelabro de la mesa. Así de fuerte es. Así de fuerte el Señor mira el amor, la falta de amor dentro de su pueblo, dentro de su iglesia. Yo no sé si tú estás despierto, yo no sé si tú me estás siguiendo, o yo no sé si tú no estás captando o estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo, pero si tú no, necesitamos que el Señor nos abra la mente y el corazón y entendamos que el dejar de amarnos los unos a los otros trae consecuencias catastróficas. Trae consecuencias garrafales, trae consecuencias totalmente horribles. ¡Wow! Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Haces, hija. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo. Mira, le dice, ¿hasta dónde has caído? Mira lo que le dice el Señor a la iglesia. Mira, fíjate. El Señor no solamente nos deja la reprensión, sino nos deja la solución y dice, hey, mira, pon cuidado dónde caíste. Pon cuidado qué fue lo que te hizo desviar de mí. Pon cuidado, fíjate dónde. Mira hasta dónde has caído. Mira hasta dónde has llegado. Mira qué tan lejos te alejaste de mí. Mira, date cuenta qué tan lejos estás de mí. Luego dice, y vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio.
Porque cuando nosotros vinimos a Cristo, dígame si no, nosotros nos encantaba adorar. No nos andábamos fijando si alguien adoraba o no. No nos fijábamos si alguien oraba o no. No nos fijábamos si alguien venía con buena actitud o no. Tú venías, cuando tú conociste a Cristo y venías a la iglesia, tú venías con todo el corazón y con toda la actitud. Y decías, Señor, aquí estoy, Señor, yo te amo. Y te entregabas por completo, ¿sí o no? Ah, que sí. ¿Y qué tal el amor a los unos a los otros? Cuando alguien te ofendía, tú dices, no pasa nada, hermano, no pasa nada. Ay, hermano, todo está bien, te amo, véngase un abrazo, hermano. Y lo abrazabas y decía, no pasa nada. Pasabas por alto la ofensa. Te gustaba amar al hermano, amar a la hermana. Te gustaba servirle. Te gustaba porque era tu hermano, era tu hermana. Y el Señor es lo que le está diciendo a la iglesia. Hey, fíjate hasta dónde, fíjate lo lejos que has llegado. Y vuelve al principio. Vuelve a tu primer amor, vuelve a amarme a mí, vuelve a tener comunión conmigo, vuelve a buscar mi presencia y vuelve a amar a tus hermanos para que tu candelabro permanezca en mi mesa, para que tu candelabro permanezca en mi sala. Wow. Mira, y haz las primeras obras que al principio, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de las demás iglesias. Mira lo que dice, qué tremendo. Luego le dice, verso 6, pero tienes esto a tu favor. Me gusta esto de ti, le dice el Señor, pero tienes esto a tu favor. Odias las obras malvadas de los nicolaitas. Fíjese, esto tiene mucho que ver con esto que acabamos de ver, porque resulta ser, hermanos, que ¿quiénes eran los nicolaítas? Los nicolaitas eran unas personas que pertenecían a la iglesia, pero empezaron a organizar la iglesia de una manera diferente. Empezaron a poner jefes. Tú vas a ser jefe de esto, tú jefe de esto, tú jefe de esto. Y empezaron a poner jerarquías, escalones, jefe de jefes, empezaron a poner jerarquías, obispos, y esto y el otro, licencias, credenciales, cuando la iglesia en un principio era de que todos somos servidores y todos nos servimos los unos a los otros. Eso era el principio de la iglesia. Pero estos nicolaitas que empezaron a organizar la iglesia y que empezaron a poner jerarquías, le pusieron trabas a la iglesia, y la iglesia de Éfeso la captó. Rápido dijo, no, aquí no va a haber jerarquías, aquí nadie es jefe, aquí todos somos siervos y siervas, todos somos servidores. Y el Señor le alaba eso y le dice, eso, tienes esa ventaja. Es decir, de ahí parte, de que entender de que eres un servidor de los demás. Ahí va a volver tu primer amor. Cuando nosotros nos empeñamos en buscar liderazgos, cuando queremos ser líderes de algo y queremos que nos pongan en algo y queremos que nos pasen al frente y digan, ay, líder fulanito, allí empieza la soberbia, como de los nicolaitas, empieza la soberbia y empieza a quererse levantar aquel ego de decir, yo soy el jefe de estos, yo mando aquí porque soy el jefe. Y entonces el amor verdadero se pierde. Pero cuando tú y yo entendemos que somos servidores, cuando tú y yo entendemos que el Señor nos ha llamado a servir, que el Señor nos ha llamado a lavarnos los pies los unos a los otros, que el Señor nos ha mandado a servir a las mesas, cuando el Señor nos ha llamado para servir a otros, entonces el primer amor empieza a regresar a nuestro corazón, a nuestra vida, y empezamos a parecernos a Cristo. ¡Wow! Así que eso es lo que estaba pasando, hermanos. Así que es lo que el Señor le dice, mira hasta dónde has caído. Regresa a tu esencia, la esencia de Cristo. ¿Cómo necesitamos como iglesia regresar a la esencia de Cristo, que es el amor? Esa es nuestra esencia como iglesia, el amor al Señor. Y sabe algo, hermano, porque el Señor le dice, si no te arrepientes,
esto va a ser catastrófico. ¿Sabe, hermano? Necesitamos reconocer la bajeza de nuestro estado pecaminoso y entender que necesitamos humillarnos para que el Señor haga algo maravilloso en nosotros. Si realmente, hermano, nos consideramos cristianos, necesitamos regresar a la esencia de Cristo, que es el amor. Necesitamos que la esencia de Cristo, el perfume de Cristo, se impregne en nuestro corazón y demostremos amor a todos los que nos rodean. No endurezcamos el corazón. Escuchemos la voz del Espíritu Santo. Escuchemos la voz del Espíritu Santo. Mire, verso siguiente, verso 7. Acompáñame ahí al verso 7. Todo el que tenga oídos para oír, debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, hermano, las promesas divinas son para los obedientes. Las promesas divinas son para los obedientes. Los obedientes son aquellos que tienen sensibilidad y escuchan la voz del Espíritu Santo. Aquellos que están entendiendo este mensaje que hoy estamos exponiendo, están entendiendo el mensaje y decir: Señor, gracias por hacerme sensible a tu voz. Si tú no estás entendiendo este mensaje, necesitas decirle: Señor, hazme sensible a tu voz y entender tu mensaje. Los obedientes son aquellos que entienden al Espíritu Santo, que entienden lo que Él está diciendo. Vuelve a tu primer amor, vuelve al primer amor, vuelve al primer amor. ¡Wow! Los obedientes son los vencedores. Aquellos obedientes son los que van a tener la victoria, van a vencer en sus luchas y en sus pruebas por oír y atender, por oír y atender. Los oidores y entendedores serán vencedores en sus pruebas. Y luego dice: y aquellos que escuchen y atiendan y venzan, les daré a comer el árbol de la vida. Dice el Salmo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como un buen árbol plantado junto a corrientes de ríos, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¡Wow! Así que ese es. Dios nos da a comer el árbol de la vida. Dios nos da de su fruto de bendición para nosotros. Dios nos da ese fruto de bendición. ¿Sabe, hermano? Éfeso significa amada, o la iglesia amada. Así que la iglesia, nosotros la iglesia, somos deseados por Cristo. Somos amados por el Señor. Y Él quiere que tú y yo respondamos a Él con amor, que regresemos al primer amor. Así que eso es lo que quiere el Señor. Y cuando la iglesia de Éfeso, hermano, es la iglesia apostólica que vivió en el año 30 después de Cristo. Y cuando yo pienso en esto, hermano, pienso en nosotros, en que tú y yo somos una iglesia sensible. Una iglesia sensible es aquella que escucha al Espíritu Santo y sabe someterse a Él cuando se ha perdido el amor. Esa es una iglesia sensible, aquella que distingue, dice: Señor, es cierto, tengo este conflicto, tengo esto, Señor, siento algo, Señor, como que, Señor, estoy perdiendo mi amor, porque si tú no amas a tu hermano, no has entendido el evangelio.
Si tú tienes resentimiento contra alguien, si tú criticas a alguien, si tú chismeas a alguien, si tú rechazas a alguien, no has entendido el evangelio, porque el evangelio es amor, amar a Dios y amar al prójimo. Amén. Los entendidos se están aplaudiendo, claro. Los entendidos se están aplaudiendo. Una iglesia que entiende al Espíritu Santo le vence la religiosidad y vive en amor. Una iglesia que entiende se olvida de que es líder. No pelea por liderazgos. No pelea para que, ay, pastor, póngame de líder. Pastor, ¿por qué este año no me puso de líder? Pastor, ¿por qué este trimestre no me puso? No. Una iglesia sensible al Espíritu entiende que es un servidor y que Dios lo ha llamado a servir y va a servir con gozo porque a eso lo ha llamado el Señor. Una iglesia vencedora sabe escuchar y entiende el mensaje del Espíritu. Vive en amor. Vive en amor. Esa es la iglesia sensible, aquella que entiende que Dios lo ha llamado a vivir en amor. Es aquella que entiende que Dios lo ha llamado a amarse los unos a los otros. Es aquella que ha entendido que vive para Cristo. Yo me sorprendo de personas que dicen, yo no me junto con él porque nomás se la lleva hablando de la Biblia. Pues ¿sabe qué, hermano? Yo no concibo otro pensamiento más que hablar de la Biblia. Discúlpeme, es la palabra de Dios y yo no concibo mis pláticas sin que no esté presente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra como una espada de doble filo que penetra hasta partir mi alma y mi espíritu y me transforma a la gloria de Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Wow. Una iglesia que aprende a vivir en amor de Jesús tendrá la recompensa final. Tendrá el árbol de la vida que saciará su hambre, saciará su sed. ¿Cómo necesitamos volver al primer amor? ¿Cómo necesitamos regresar a ese primer amor? Músicos, vénganse, ayúdenme, por favor.